Bueno, abren sus Biblias a Mateo 20, versículo 20. Mateo 20, versículo 20. Hoy vamos a leer la historia de una madre que hizo una petición muy interesante. Es la historia de la madre de Jacobo y Juan, la esposa de Zebedeo. Vamos a leer comenzando en versículo 20 y vamos a ver esta petición que hizo la madre de Jacobo y Juan. Las mamás quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Como padres y madres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y yo creo que la mamá en esta historia quería lo mejor para sus hijos. Pero lo que ella pensaba era lo mejor, no era el plan y propósito de Dios. Y vamos a ver esta petición que hace ella. Versículo 20 dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes quieren sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor sobre la predicación de su palabra. Oren conmigo. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí. Padre, gracias por tu palabra que es poderosa, es útil, es relevante para nosotros, nos transforma. Y Padre, abrimos nuestros corazones para recibir la semilla poderosa de tu palabra. Transfórmanos. Padre, dame la gracia para comunicar lo que hay en tu corazón y que tu iglesia esté edificada en esta mañana y que todo sea para tu gloria, Cristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han pedido algo del Señor y tú estabas convencido que tú estabas pidiendo exactamente lo que tú necesitabas? Quizás estabas pidiendo por conseguir un trabajo o cierta bendición y tú pensabas que era lo que tú necesitabas. Pero en cuántas ocasiones, y yo sé que a mí me ha pasado, que Dios no responde de la manera en que yo estaba deseando. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Quizá tú podías imaginar recibiendo esa bendición, ya lo tenías planeado que lo ibas a recibir, pero Dios responde de otra manera. Sus tiempos no son nuestros tiempos, sus planes son más altos. En este pasaje vemos a una madre acercándose a Jesús con una petición por sus dos hijos, Jacobo y Juan. Sabemos que las mamás podemos ser a veces muy insistentes cuando queremos algo para nuestros hijos, ¿verdad? Pero Jesús no le dio la respuesta que ella estaba esperando.
El plan de Dios y su propósito eran diferentes de lo que ella imaginaba. Nosotros podemos juzgar a esta madre pensando, bueno, su petición es muy egoísta. Y cierto, su petición estaba equivocada. Pero si podemos sacar algo positivo de la historia de esta mamá, es que yo creo que ella deseaba lo mejor por sus hijos, para sus hijos, que amaba a sus hijos. Y como deseaba lo mejor para ellos, ella se acercó a Jesús. Se acercó a él y postrándose, le pidió algo. ¿Cuántas mamás aquí oran por sus hijos? Yo pues crecí parte de mi vida con mi abuela y tengo la bendición, aunque mi mamá no la escuché orando por mí, pero sí mi abuela sí la escuchaba por las mañanas, clamando al Señor, mencionando los nombres de sus nietos, de sus hijos. Hermanos, eso es una bendición. Aunque está mal, realmente lo que ella está pidiendo está equivocada. Ella se acerca a Jesús y le pide algo. Hermanos, Cristo nos invita a todos en esta mañana de caminar más cerca de Él. La Biblia dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios, es el deseo del Señor, es la voluntad de Él, que tú te acerques más a Él. Y Él nos invita a pedir. Esta madre se acercó a Él, presentó su petición ante el Señor. Y como padres, madres, nosotros debemos orar por nuestros hijos. Los hijos de ella eran Jacobo y Juan, dos de los 12 discípulos. Y Jesús les había dado un apodo muy interesante. ¿Cuántos saben cuál fue ese apodo? Hijos del trueno. ¿Y por qué? ¿Por qué les dio este apodo? En las familias a veces damos apodos. ¿Cuántos tienen un apodo? y un sobrenombre. ¿Y por qué tenemos eso? Quizá a veces es por nuestra apariencia, nuestra experiencia. En este caso era por su carácter. Hijos de trueno. Así que esos dos, Jacobo y Juan, fueron conocidos por un carácter explosivo. Recuerden en el Evangelio de Lucas, cuando ellos entran en una aldea samaritana y esas personas no querían recibir a Jesús, ¿qué dijeron estos hijos del trueno, Jacobo y Juan? ¿Qué dijeron? Señor, si quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma. Así era el carácter de Jacobo y Juan. ¿Puedes imaginar viviendo con alguien así? O si tú vives con alguien así, no volteas a ver. Si tú tienes un hijo de trueno en la casa, no los mires en ese momento. Todos tenemos a veces esos momentos en que no controlamos bien esas emociones, pero Jacobo y Juan eran esos varones impulsivos, tenían esa pasión, eran hombres intensos. Y lo interesante de esto es que Jesús no los rechazó. Él los recibió tal como ellos eran, sabiendo a ellos que tenían ese carácter explosivo, esa intensidad, ese carácter. Él los llamó, los escogió para estar cerca de Él. Él los escogió como parte de los 12 y también Él los transformó. Vemos en el Nuevo Testamento cómo el Señor iba moldeando el carácter de Jacobo y Juan.
De hecho, nosotros cuando leemos los escritos del apóstol Juan, nosotros vemos en sus cartas mencionado vez tras vez cuál palabra: amor. Ese hijo de trueno fue convertido en el apóstol del amor. Juan es conocido como el apóstol del amor. No solamente fue hijo de trueno, luego Dios lo transformó. Y así Dios obra en nuestras vidas. Tú puedes venir a Dios así, tal como tú eres. Entrega tu vida a Él. Él te escogió para estar cerca de Él. Sométete a Él. Camina cerca de Él. Él te va a ir transformando ese carácter, moldeando tu carácter. Tú no tienes que esperar hasta que tienes todo en orden perfecto. Porque ¿sabes qué? No podemos sin Cristo. Nosotros nos acercamos a Él. Él nos escogió y Él va transformándonos. Vemos en este pasaje que Jacobo y Juan, ¿qué es lo que ellos querían? Ellos querían gloria, querían una corona, un lugar especial, una posición. Hermanos, todos nosotros batallamos con esa naturaleza egoísta. Y tenemos que someternos al Señor y decirle todos los días: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un proceso de morir a nosotros mismos. Quizás nosotros podemos juzgar a Jacobo y a Juan en este momento por lo que estaban diciendo y pidiendo, pero debemos recordar, ellos habían dejado todo para seguirle a Jesús. Recuerden que ellos habían hecho muchos sacrificios para seguir al Maestro. Y de hecho, en el mismo libro de Mateo, Jesús les había dicho que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso eran las palabras de Jesús. Jesús les había dicho: ustedes van a sentarse conmigo en la gloria en 12 tronos. Así que, ¿qué es lo que quería Jacobo y Juan? Bueno, si es así, entonces que nosotros tengamos las posiciones más altas en ese reino. Ellos querían un lugar de honra. Pensaban que sabían lo que era lo mejor, y igual su mamá pensaba que eso era lo mejor para ellos. Pero ¿qué dijo Jesús? No saben lo que piden. Hermanos, no entendían el camino de Dios, no entendían los propósitos de Dios en ese momento. Ellos estaban viendo lo que ellos deseaban. Pero Dios tenía otro propósito y otro plan. Y muchas veces es así en nuestras vidas. Nosotros solo estamos viendo lo que nosotros podemos recibir como bendición del Señor, sin darnos cuenta que Dios está formando en nosotros carácter. Los propósitos de Dios son más altos. Y cuando Él no nos entrega una bendición en el tiempo que nosotros lo queremos, podemos confiar que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Y Él está formando carácter en nosotros. Él está interesado en formarte como su discípulo. Y como madres, como padres que oramos por nuestros hijos, debemos entender que los propósitos de Dios para ellos son más altos, que Él está obrando en ellos. A nosotros no nos gusta ver sufrir a nuestros hijos, ¿verdad? No nos gusta sufrir nosotros. No nos gusta pasar por la prueba. Pero hay que entender que Dios usa esos momentos difíciles para formarnos. En este momento ellos están pensando en la corona. Pero ¿qué dice Jesús a ellos? No saben lo que piden. Y luego les dice una pregunta, les hace una pregunta.
pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos estaban pensando en la corona, pero Jesús estaba pensando en la cruz. Cuando nosotros pensamos en esta historia, hay que darnos cuenta lo que pasó momentos antes de la petición de la madre. Momentos antes de que la mamá de Jacobo y Juan se acercó a Jesús. Jesús había dicho estas palabras, mírenlo conmigo, en versículo 17. Vamos a leer lo que pasó antes y parece aún más absurdo su petición cuando nosotros leemos lo que pasó antes. Versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, y le azoten, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Hermanos, por la tercera vez en el Evangelio de Mateo, Jesús les acaba de decir: nosotros subimos a Jerusalén. Hay cruz en este camino. Hay cruz. Que el Hijo de Hombre iba a ser crucificado, entregado a los hombres, crucificado, iba a sufrir. Él estaba hablándoles sobre sufrimiento, sobre su entrega, sobre el sacrificio, sobre la cruz. En algún momento, tú has estado oyendo a alguien, pero no realmente escuchando. Todos lo hemos hecho, ¿verdad? A veces nosotros estamos oyendo, pero no realmente escuchando. O sea, Jesús acaba de decir, viene la cruz. Claro, viene la resurrección después, pero antes de la resurrección es cruz. La gloria viene, la corona viene, pero antes de la corona es la copa. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la copa? En el Antiguo Testamento, la copa representaba sufrimiento. En el Antiguo Testamento, la copa representaba también el juicio de Dios contra el pecado. La copa de Dios es lo que Cristo tomó en nuestro lugar cuando Él sufrió en la cruz. Recuerden lo que Él dijo en su oración. Dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. La copa representa sufrimiento. Nadie quiere la copa. No queremos la copa para nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo nos duele como padres ver a nuestros hijos sufrir? ¿Y cuántos hemos dicho, bueno, si yo podría tomar ese dolor, qué es lo que decimos? Yo lo tomaría. Porque nos duele. Pero antes de la gloria, viene la copa. Ellos estaban pensando en la gloria, en la corona. Pero Cristo les hace la pregunta: ¿pueden beber del vaso que yo he de beber? Él estaba hablando sobre una copa de sufrimiento, una copa de entrega, una copa de sacrificio. ¿Y qué es la respuesta de ellos? ¿Cuál fue su respuesta? Sin darse cuenta todo lo que eso implicaba, ellos decían: sí, claro, podemos. Y en versículo 23, Él dice: a la verdad de mi vaso viviréis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado para mi Padre. Si no saben lo que piden, ellos pensando en la gloria. Y muchas veces nosotros también nos enfocamos mucho
en lo que nosotros deseamos recibir del Señor, y no está mal soñar y pedirle al Señor por esas cosas. Pero debemos entender que cuando las cosas no salen como y cuando queremos, Dios sigue siendo fiel y sigue siendo bueno. Y Él está obrando en nosotros. Y de hecho, nosotros podemos encontrar gozo aún en medio del sufrimiento. ¿Qué nos dice Santiago 1? Santiago 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? ¿Cuándo puedes tener por sumo gozo? Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Cómo podemos gozarnos? ¿Cómo podemos decidir gozarnos en medio de la prueba? Versículo 3 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas producen crecimiento espiritual. Nos forman el carácter. Voy a leer ese mismo pasaje de la Nueva Traducción Viviente. Escucha el mismo pasaje. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse muchos. ¿Cuántos han pasado por un problema recientemente? ¿Y cuántas veces lo hemos considerado como un tiempo para alegrarse mucho? Bueno, desde hoy en adelante tú puedes considerar ese problema como un motivo de alegría. ¿Y por qué? No por el problema, pero por la obra que Dios está haciendo en ti. Versículo 3 dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Gloria a Dios por su obra. Que Él está formando nuestro carácter, madurez en nosotros. Él usa esas dificultades. Hermanos, Jacobo y Juan querían gloria y la recibieron, pero antes sí bebieron de la copa de sufrimiento. ¿Qué sabemos de la historia de Jacobo? Jacobo, de los 12 discípulos, de los 12, él fue el primero que dio su vida por causa del evangelio. Recuerden en el libro de Hechos, cuando Herodes mandó decapitar a Jacobo. Él sí tomó esa copa de sufrimiento. El apóstol Juan sufrió exilio en la isla de Patmos y ahí escribió el libro de Apocalipsis. Pero hay una historia, no está dentro de la Biblia, pero es la tradición, la historia, que en una ocasión para intentar matar a Juan el apóstol, que lo metieron en aceite hirviendo. ¿Pueden imaginar? No murió, pero que lo metieron en aceite hirviendo. Cuando ellos hacen la petición y dicen: sí, podemos tomar esa copa, no tenían idea lo que eso implicaba. ¿Y qué pasó con la madre? ¿Y qué pasó con esa madre que hizo la petición? Cuando nosotros comparamos los evangelios, los estudiosos piensan que esa madre era Salomé. No sabemos mucho de Salomé, pero vemos su nombre en Marcos 15. Voy a leer Marcos 15, versículo 40. Marcos 15, versículo 40 dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y ¿quién? Salomé. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando ella hace la petición, ¿dónde estaba? Estaban subiendo a Jerusalén, a la cruz, pero no entienden
plenamente lo que va a pasar, aunque Jesús ya les ha dicho claramente. Pero aquí, aunque las cosas no salieron como ella deseaba, permaneció fiel. Ella era una madre dedicada. Cuando Jacobo y Juan respondieron al llamado, ella también respondió al llamado. Aquí habla de un grupo de mujeres que seguían a Jesús y servían a Jesús. Y allí ellas estaban al pie de la cruz. No solamente servían en los momentos fáciles. No solamente servían cuando todo les salió como deseaban. Hermanos, seguir a Jesús, el discipulado, no es solamente seguirle en los buenos momentos. Es seguirle cuando aún no entendemos todo. Seguir a Jesús cuando ese camino incluye el sufrimiento y rendir nuestra voluntad a la suya todos los días. Muchas veces queremos los beneficios de la salvación sin entender que Dios nos llama a rendirnos completamente a Él. Es una vida de entrega. Él nos ha llamado a negarnos a nosotros mismos, a todos los días, a tomar nuestra cruz, a morir a yo y seguirle a Él. Hermanos, y eso no es fácil, no siempre es fácil someter nuestra voluntad a la suya. No siempre es fácil negarnos a nosotros mismos. Pero Él nos ha llamado a ser sus discípulos. No fue fácil para los 12 tampoco. ¿Cuál fue la reacción de los otros 10? Porque ellos escucharon esta petición y cuando se dieron cuenta de esta petición, dice versículo 24 de Mateo 20, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Se enojaron los otros 10. ¿Y por qué? Porque ellos también querían esos lugares. Y nos están ganando. Y Jesús usa esa oportunidad para enseñarles una gran verdad. En versículo 25, Él llamó a todos y les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús usa esto como una oportunidad de enseñarles lo que significa la grandeza en el reino de Dios. Cada reino es gobernado por principios, por leyes, por valores. Y los principios y los valores del reino de Dios son muy distintos a los valores de este mundo. Y la grandeza ante los ojos de Dios es muy diferente a lo que el mundo considera grandeza. La grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio. Se encuentra en servir a otros. Se encuentra en dar. La nueva traducción viviente en versículo 26 dice, pero entre ustedes será diferente. Entre nosotros, el reino de Dios, en el reino de Dios es diferente que el reino de este mundo. El que quiera ser líder entre ustedes debería ser serviente. La grandeza en el reino se encuentra en servir a otros. Se encuentra en dar de su vida. ¿Y quién es nuestro ejemplo? El Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es nuestro ejemplo supremo del servicio. Él siendo rey de reyes, tomó condición del siervo. Y si el rey de reyes tomó la posición del siervo, ¿cuál debe ser nuestra posición de siervos?
quiere ser grande. Yo creo que las personas queremos lograr grandeza, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza. Los padres queremos cosas grandes para nuestros hijos, ¿verdad? Enséñales a servir. Enséñales a servir. Yo he sido tan bendecida con el ejemplo. Hay muchas familias en nuestra iglesia que sirven. El día de ayer nosotros estuvimos levantando las mesas y Nancy me dice, no, pastora, yo voy a traer a mi familia. Traigo a mis hijos. Hermanos, eso no les hace daño, eso es bueno para ellos. Que aprenden a dar, que aprenden a servir, que aprenden a servir en la casa, ayudando en la casa, que aprenden a servir en la iglesia. Yo veo muchas veces Olivia, hermano Rómulo nos dice, pastor, yo envío a Caleb, él recoge eso para usted. Y eso es bueno para ellos. No les hace daño. Yo recuerdo cuando comenzamos la iglesia, era difícil encontrar ayuda y muchas veces nosotros, hasta el día de hoy, nosotros dependíamos mucho de nuestros hijos, nos ayudaban, nos apoyaban. Yo recuerdo que Kinsey tocaba la batería cuando aún sus pies no alcanzaban bien el piso. Y yo recuerdo que en una ocasión nosotros pedimos a un pastor de más edad que nosotros y más experiencia, pues cómo lo hacía él con su familia. Y él nos decía, pues nosotros servíamos todos juntos lo hicimos como familia. Y dijo, eso pues para nosotros fue bendición y así aprenden ellos. Hermanos, la grandeza en el reino de Dios se encuentra en servir a otros, se encuentra en el dar. Pero tenemos que ser el ejemplo nosotros. No podemos enseñar lo que nosotros no tenemos, ¿verdad? Así que tenemos que dar ese ejemplo de servicio. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos es en el Señor Jesucristo. En Lucas 9, Él nos habla del mensaje de la cruz. Hermanos, la persona que no sirve a otros, que no da, no ha entendido este mensaje. Él dice que si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirle, a estar cerca de Él. Y un día, si somos fieles hasta el final, vamos a recibir la corona. Y si tú estás pasando por dificultad en este momento, recuerda que la Biblia nos dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria que viene. Pero en esta edad, en estos tiempos pasamos por pruebas. Pero Dios usa todo para bien. Salomé, Jacobo y Juan permanecieron fieles hasta el final. Y aprendieron la lección que antes de esa corona, antes de esa gloria, viene la copa, viene la cruz. Hermanos, que nosotros caminemos todos los días diciendo al Señor que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Señor, en mi vida. Yo quiero servirte, yo estoy aquí para servirte.